Buenas tardes, mi nombre es Lady González. Mi grupo y yo, conformado por Mario Alfonso, Marianela Porras, Mariana Sojo, Isabela González, hemos planteado una pequeña entrevista que escucharán a continuación. Mariana Sojo, cuéntanos. ¿Qué es el conocimiento? ¿Para qué sirve? ¿Y qué se necesita para que se reproduzca? Bueno, la pregunta de qué es el conocimiento, para qué sirve y qué se necesita para que se reproduzca, habíamos hablado que el conocimiento es una acción recíproca por la cual la persona se puede adaptar al mundo externo y convertir ese mundo externo en un objeto de conocimiento. También hablamos que el conocimiento, dentro de muchas cosas, nos permite adaptarnos y conocer el mundo de nosotros mismos. Y para que este conocimiento se dé, se necesita de una maduración de la dimensión biológica y se necesita de un conjunto de experiencias. Pero ya decíamos, citando a Bandura y tomándolo a él como referencia, que no necesariamente la persona tiene que vivir directamente las experiencias para que éstas puedan utilizarse como base del conocimiento. ¿Cómo se relaciona el lenguaje con el conocimiento? El lenguaje y el conocimiento definitivamente tienen una estrecha relación, ya que gracias al lenguaje podemos llevar a cabo un proceso de transformación interna para poder modificar y ampliar nuestro sistema nervioso. Esto quiere decir que el lenguaje también nos permite representar la realidad y los conocimientos de manera apropiada. ¿Por qué la educación es un medio para el control social? Hablábamos un poco que la escuela se ha visto como un mecanismo para el control social, y esto se dice porque el control social es un conjunto de prácticas para mantener un orden determinado por las sociedades. Es decir, la escuela se convierte en un reflejo de lo que el Estado quiere y se convierte en un aparato, hablando un poco de Foucault, un aparato para reproducir lo que considera el Estado que debe ser y debe hacer el humano. Entonces, pues la educación y por ende la escuela se han convertido en instrumentos muy valiosos para poder reproducir este control. ¿Cuáles son las características que definen cada una de las orientaciones de la educación? Bueno, unas orientaciones van dirigidas a que el conocimiento sea especializado, y esto se da con el fin de hacer que las personas sirvan como un ingreso económico, como un ingreso de productividad, una orientación muy dirigida a la renta. Y por el otro lado tenemos que otras orientaciones están dirigidas a la democracia, a la indagación, al conocimiento genérico, y en este tipo de orientación se basa, por ejemplo, en la democracia, en el respeto, en la tolerancia, en la diversidad y demás. Mario, cuéntanos. ¿Cuáles son las características de una psicología educativa aplicacionista? Bueno, pues en cuanto a las características de la psicología educativa aplicacionista, se tiene que decir primeramente que se caracteriza por considerar que los procesos psicológicos se dan como algo universal en los individuos y asimismo establece estándares o valores normativos en las personas, pues referente a estos procesos psicológicos. Y hay que resaltar su carácter unidireccional, lo cual indica que la psicología intenta tratar las problemáticas o los fenómenos del campo educativo desde su propia perspectiva y dejando a un lado la visión del mundo educativo. Entonces los psicólogos se ocupan de investigar los procesos del desarrollo y del aprendizaje simplemente para posteriormente ponerlos al alcance de los educadores. ¿Cuáles son las características de una psicología educativa interdependiente? Bueno, pues lo que caracteriza a la psicología educativa interdependiente es principalmente, como su nombre lo indica, esa interdependencia que cumple la función de ser como un puente entre el mundo psicológico y el mundo educativo, en donde como resultado se obtiene una relación bidireccional entre ambas disciplinas. Y por lo tanto, en este sentido, los psicólogos, pues como lo han venido haciendo, se ocupan de estudiar cómo las personas aprenden y se desarrollan, pero esta vez lo hacen en función a los entornos educativos y partiendo de las preocupaciones y retos de los educadores. Por otro lado, pues los educadores fundamentan sus decisiones en las aportaciones de la psicología sobre precisamente cómo aprenden y cómo se desarrollan los alumnos en dichos entornos. Y asimismo, pues se tiene que destacar que los psicólogos deben tener un amplio conocimiento en cuanto al sistema como a los procesos educativos. ¿Cómo se caracterizarían las tensiones que existen en la psicología educativa?
En cuanto a las tensiones existentes en la psicología educativa, hay que tener claro la existencia de tres fases. La primera nos habla acerca de lo que veníamos tocando con anterioridad en cuanto a la relación unidireccional entre la psicología y la educación, en donde la psicología, bajo su propia perspectiva, era quien guiaba, orientaba y realizaba las mejoras a la educación. Y el mundo educativo simplemente se limitaba a acatar las pautas de la psicología. Ya en la segunda fase es donde se puede ver con una claridad mayor la tensión que empezó entre la psicología y la educación, puesto que los educadores y los psicólogos empezaron a dudar de la capacidad de la psicología para guiar, orientar y mejorar la educación. Entonces, es aquí cuando los psicólogos se refugian en sus laboratorios para seguir desarrollando sus teorías del aprendizaje y por otro lado los educadores siguieron preocupándose por sus problemáticas, pero dejando al margen las teorías de aprendizaje de la psicología, por lo que se puede decir que hubo una verdadera desconexión entre ambas disciplinas. Y ahora en la tercera fase, pues es lo que se ve en la actualidad con la psicología educativa interdependiente, en donde vemos que esta se considera como una disciplina de puente, ya que hace que la psicología desarrolle sus teorías, pero teniendo conocimiento acerca del mundo educativo, acerca del sistema y los procesos que se llevan y cómo los alumnos se desarrollan y aprenden en entornos educativos. ¿Cómo entiende la discusión entre horizontes y supuestos fundamentales? Teniendo en cuenta nuestra condición de estudiantes de psicología, podríamos entender la discusión entre horizontes y supuestos fundamentales en base a ver la problemática que existe actualmente dentro del sistema educativo y los procesos de educación. Por ejemplo, en donde si nos vamos a los supuestos fundamentales, lo que podríamos hacer bajo esta perspectiva sería adoptar o regirnos por una doctrina o por digamos, teoría o un método que consideremos incuestionable y que a lo mejor tenga un corte más tradicional, pues para dar solución o buscar eh, solventar estas problemáticas actuales. Sin embargo, si queremos buscar nuevos horizontes, entonces lo que haríamos sería romper un poco con estos esquemas, con estas estructuras e investigar acerca de métodos más modernos y actuales que se salgan un poco pues de la tradición o que no consideremos del todo irrefutables o inamovibles, pues para dar solución a estas problemáticas o inquietudes. ¿Cuáles son los elementos que definen la crisis de la formación de psicólogos educativos y por qué son importantes? Cuéntanos, Isabela. En cuanto a la formación de los psicólogos educativos, existen diversos retos que se presentan durante el proceso de estudios universitarios, aunque si nos ponemos a mencionar absolutamente todos, aquí nos quedaríamos por mucho tiempo. Es por esto que de los principales podemos resaltar que primeramente dichos retos no son solo para la psicología educativa, también se presentan muchas veces en otras áreas como es la organizacional, la clínica, la jurídica. Y aquí llegamos a dos grandes retos frente a la manera en que entendemos la psicología a los psicólogos, o pues dos consecuencias directas. La primera es el individualismo metodológico, en el que nosotros como psicólogos debemos apuntar hacia superar este individualismo metodológico. Por lo tanto, se hace referencia a la alternativa para poder enfrentar este problema. Debemos llegar a reconocer la existencia de una metodología ecológica para poder enfrentar ese individualismo y dejar de ver al individuo como una persona aislada de un mundo que lo rodea, de su contexto familiar, de su contexto laboral, académico, y llegar a ver esto como algo que influye en su desarrollo y sus acciones. En segundo lugar, tenemos el reduccionismo psicológico, un exceso de reduccionismo psicológico de nuestro trabajo como psicólogos educativos. Aquí nos llegamos a hacer preguntas como, ¿será que mi formación me permite ejercer con solvencia la psicología como un psicólogo? ¿Realmente estaré preparado para ir a un escenario de prácticas? Y de esta forma, una cuestión que es muy preocupante es el gran desconocimiento en la población colombiana en cuanto a la función de los psicólogos. Esto conlleva a una desvalorización de nuestro trabajo. ¿Cuáles son las razones para considerar la tensión entre la formación y práctica de la psicología educativa?
Bueno, considero que lo más importante en cuanto a las razones para considerar la tensión entre la formación y la práctica de la psicología, sobre todo educativa, es que no debemos aislar la teoría de la práctica. Algunos programas de psicología cuentan con una insuficiente vinculación entre estos dos factores, pero no necesariamente lo que nosotros damos en el momento de formación tiene que ver con lo que podemos practicar o ejercer ya como profesionales. Muchas facultades establecen que existe un momento inicial donde el estudiante se aproxima a lo teórico y luego un segundo momento donde va y lo aplica o lo practica. Pero esto no debe funcionar así, deben haber momentos de práctica muy tempranos. Lo ideal sería desde el mismo primer semestre, en los que acompañados podamos aplicar lo aprendido, promoviendo siempre la conciencia de que las prácticas no solo abarcan salir a trabajar en una institución, sino que incluyen también actividades académicas como laboratorios, aplicación de pruebas, salidas de campo, entre otras, que es lo que los estudiantes suelen no tener en cuenta. ¿Cómo puede caracterizar el papel que el concepto de identidad profesional representa en la tensión entre la formación y el ejercicio? En cuanto al concepto de identidad profesional, lo ideal sería romper ese esquema que tiene la sociedad de que un psicólogo educativo labora simplemente dentro de una institución educativa. Esto apenas es una breve parte. Un psicólogo en esta área puede ocupar otros cargos como por ejemplo en zoológicos o museos o fundaciones, buscando crear programas de intervención para solucionar problemáticas por medio de la educación y la capacitación. Deberíamos apuntar siempre a ampliar el horizonte de la visión que tiene la sociedad de los psicólogos educativos. Preguntarnos nosotros mismos como psicólogos, ¿qué me diferencia de los demás con los que yo compito? Hay demasiados profesionales graduándose. A mí particularmente, ¿qué me caracteriza? Esa es la identidad profesional. ¿Por qué cree que la fundación de la psicología en Colombia resulta particular? En cuanto a nuestro país directamente, Colombia presenta un reto particular al momento de la fundación de la psicología, pues aproximadamente a mitad del siglo XX no nace como en otros países a raíz de diferentes estudios científicos experimentales o de una deliberación académica, hasta llegar a tener evidencias y argumentos para verdaderamente considerarla como una ciencia, sino más bien la psicología en Colombia llegó como a llenar un vacío, llega para intentar brindar soluciones a muchos problemas originados en ese territorio, por lo cual tiene una gran acogida. De esta forma, podemos llegar hasta el punto de que los médicos, quienes inicialmente suplían la solicitud de estos servicios, no dieran abasto y se vieran la necesidad de abrir una carrera exclusiva de psicología. Esta se funda a partir de una preocupación práctica más que simplemente un interés académico, para capacitar el personal de la forma adecuada con el fin de responder ante las situaciones presentadas en el país. Esto resalta la madurez de la psicología en el país como disciplina y se llegó a ejercer en diversos campos, como es la psicología educativa, en la cual los profesionales tienen en sus manos parte de la población más vulnerable e influenciable, como lo son los niños y los adolescentes, y tienen gran responsabilidad sobre los cambios que se produzcan en toda la población, no solo en esta ya mencionada, hacia un futuro desde el ámbito de la psicología y del ámbito de la educación. ¿Cuáles son los aspectos que definen un contexto y por qué se consideran importantes para la formación y el ejercicio? El contexto hace referencia a una agrupación de circunstancias específicas de lugar y tiempo, en el que hay comunicación y se desarrollan unos hechos. Es por esto que la orientación tanto de la enseñanza como de la práctica en la psicología como disciplina depende del contexto en que se desarrolle, forme y ejerza el psicólogo. Particularmente en Colombia influye en nuestra identidad en el momento de la formación por las diferentes maneras de entender la psicología. Y aún dentro de Colombia como país podemos evidenciar diferentes contextos donde se ven influidas las reacciones ante diversas circunstancias, como lo son los embarazos adolescentes, abortos sin condiciones necesarias, y esto es solo refiriéndonos a salud. También podemos ver diferencias en los problemas de convivencia que cambiarán dependiendo del lugar donde se den, ya sea en la escuela, en la familia, también variando según la crianza que hayan presentado los implicados. Y aquí debemos fijarnos en, ¿será que es algo de la persona específica? ¿Será que también de las personas que lo rodean? Y esto es finalmente aquello que influye en cómo se deben abordar las intervenciones y el plan de acción frente a la problemática. Marianela, cuéntanos, ¿por qué educar es transformar? Es así que consideramos que el educar busca o insta a una transformación de su objeto de estudio, en donde se pueda entender y transformar la realidad objetivo y subjetivo, y así generar recursos humanos que puedan innovar y entregar valores a la sociedad. En la historia de esta generación de conocimiento
se consideran ciertos principios que puedan enriquecer la experiencia transformadora. Por lo tanto, debemos preocuparnos porque el país tenga una educación de alta calidad, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel social. El país espera que sus riquezas en un futuro se puedan incrementar gracias a los principios sólidos adquiridos desde la infancia. De esto depende que en un futuro el país cuente con mano de obra cualificada, generación de empleo y en general una generación que represente los valores adquiridos de sus inicios escolares. ¿Cuáles son los elementos que definen un modelo pedagógico? Los elementos que definen un modelo pedagógico son 5. 1. Definir el concepto humano que se quiere formar. 2. Caracterizar el proceso de formación que recibe la persona en su dinámica y secuencia. 3. Explicar qué tipo de experiencias educativas impulsan o benefician el desarrollo de los niños. 4. Explicar las interacciones entre el educador y la persona que recibe la información para obtener una idea sobre el logro de las metas que se han propuesto. 5. Indicar métodos que se puedan utilizar para enseñar y poner en práctica para la formación del estudiante. ¿Cuáles son los conceptos pedagógicos y cómo se relacionan con la psicología educativa? Uno de los conceptos pedagógicos que está estrechamente relacionado con la psicología educativa es el diseño del medio ambiente, porque para recibir sus clases los niños deben permanecer en un lugar amplio, cómodo, con una buena ventilación, temperatura adecuada del lugar, un ambiente colorido que despierte su imaginación, instalado en un lugar seguro. La psicología educativa se relaciona directamente con este concepto en la manera que han mostrado la influencia que tiene para todos los niños el ambiente que los rodea. El desarrollo infantil desde el nacimiento requiere de escenarios que les muestren la realidad del mundo en que se mueven para desarrollar el conocimiento de manera óptima. ¿Cómo se pueden entender las relaciones entre la psicología educativa y la pedagogía? El psicólogo interviene directa o indirectamente en la pedagogía. Ha participado en el descubrimiento de los procesos en que se desarrolla la acción pedagógica. La psicología evalúa y diferencia las relaciones entre las personas, aporta cientificidad a la educación, porque con la ayuda de la psicología educativa, las acciones netamente pedagógicas han recibido una transformación, un impulso, una mejor visión de los estudiantes, desde los primeros años de escolaridad hasta cuando terminan la educación básica. La educación ha mejorado en párvulos, niños y adolescentes. Hoy se nota un ambiente más amigable en el ámbito escolar, lo cual facilita su aprendizaje.